Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé cuándo verán este video, pero les damos la bienvenida a esta diplomatura, que está súper interesante porque, bueno, recién estaba hablando con Daniela, que es la coordinadora, o, o algo así, y me estaba contando que somos de todo el país, así que está buenísima esa experiencia, de que cada uno pueda contar cuáles las iniciativas que tienen, cuáles son los proyectos, ojalá podamos conocernos dentro del foro, aunque sea, y en algún momento vernos todos juntos. Bueno, les cuento, esta es la segunda clase de la Diplo. Ustedes ya vieron la clase del profesor Mercy. Voy a compartir pantalla para ir teniendo un orden, ¿sí? Y mientras tanto les voy contando un poquito de a qué me dedico yo, qué hago y demás. Bien, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Mariela Montiel, yo soy licenciada en Historia, trabajé muchísimo tiempo en educación media, ahora me dedico eh, a la universidad, estoy dando clases de Historia en la Universidad de Lomas de Zamora, tengo una especialización en pensamiento nacional y latinoamericano, por lo cual toda mi mirada del turismo social está muy marcada por la historia y por el pensamiento nacional. ¿Qué es el pensamiento nacional? Bueno, en resumidas cuentas, nosotros tenemos dos proyectos de país a nivel político y civilizacional, porque cada uno tiene sus valores, y dentro de esos dos proyectos de país hay un relato histórico, ¿sí? Entonces tenemos la historia oficial o liberal, que va a ser una historia que va a defender los intereses de un proyecto de país que tiene más que ver con la relación con el extranjero, el capital imperialista, por así decirlo, de un país para pocos, individualismo, ¿no? Y del otro lado tenemos un proyecto de país que es más soberano, nacionalista, con una equidad para que todas las grandes mayorías puedan acceder a todo y sobre todo a la felicidad. Parece cursi, pero no lo es. Entonces, dentro de esos dos proyectos de país, cada uno tiene su línea historiográfica. En el que me encuentro yo es el lado de la soberanía y la independencia económica. Así que desde esa mirada es que yo entiendo turismo social. Ustedes van a ver que cada uno de los profesores le pone su impronta, ¿sí? Bueno, y después me dedico a esto porque trabajé, bueno, 3 años en la Confederación Argentina de Mutualidades, que es como cooperar, pero de las mutuales. Cooperar es de cooperativas y CAM es de las mutuales. Así que ahí fue como un acercamiento mayor a la economía social, si bien siempre estuve cerca de la militancia en cooperativas, bueno, di clases en fines, entonces te lleva a estar en espacios tal vez alejados de los centros urbanos. Y bueno, y eso te va generando como un andamiaje político y profesional y académico. Así que bueno, desde ese lugar entro a la CAM, me encuentro con una economía social, que bueno, no es el tema de hoy, y a partir de ahí llego al turismo social, ¿sí? Actualmente yo lo que hago es recorridos históricos por Buenos Aires y le doy esa impronta, es decir, todo el tiempo caminamos desde el lugar que ustedes estén, en sus ciudades, caminan y no tomamos conciencia de los hechos históricos y los procesos que han pasado por ahí. Y que las huellas de estos dos proyectos de país siempre están en las calles, así que de eso se tratan mis recorridos, son históricos y sociales. Bien, una vez hecha esta introducción, vamos a iniciar la clase. Este power que ves, ya para denota la edad, por Dios, no. Bueno, esta presentación la van a tener, se las voy a pasar, así que no se hagan problema. Yo ahora los dejo de ver porque si presento no los puedo ver, pero bueno. Les cuento de qué se trata la presentación. Al ser la segunda clase y hacer una introducción hacia la historia, preferí hacerlo un poco más dinámica y desde las cuestiones que nos encontramos cotidianamente como las preguntas frecuentes, ¿sí? Así que va a haber un principio donde vamos a hablar de 5 o 6 preguntas frecuentes que nos van a hacer desde el turismo social. Es decir, ahora las vamos a ver, pero ¿qué es el turismo social? ¿Está subvencionado? ¿Es un turismo para gente vulnerada? Bueno, todas estas cuestiones. Después vamos a hacer una historia general muy básica, muy básica, que ahí elegí un autor que hace una división en 4 procesos históricos que nos van a servir para asociar el turismo a la historia, porque, a ver, el turismo está asociado a la historia, está asociado a un proyecto de país, bien o mal, pero siempre está asociado, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver, en fin. Hay una evolución jurídica,
Vamos a ver cómo van avanzando los marcos jurídicos con respecto al turismo. Lo vamos a hacer muy rápido porque es una parte bastante aburrida, pero que sí necesitamos saber. Y como va a quedar la presentación colgada en el campus de la universidad, no me voy a detener muchísimo más en eso, ¿sí? Y después pasamos a lo que es el turismo social como política de Estado, que básicamente empieza a ser una política de Estado en el peronismo. Se van a cansar de escuchar esto en todas las clases, pero es el único gobierno que llevó adelante desde una visión muy particular que la vamos a desarrollar, el turismo. Y finalmente, algunos punteos como los desafíos actuales que tenemos dentro de la rama y del sector. Bien, vamos a preguntas frecuentes. ¿Qué es el turismo social? Bueno, ¿en qué se diferencia del turismo tradicional o convencional? Casi siempre nos preguntan esas cuestiones. Todo esto que yo les estoy diciendo porque ya me lo preguntaron, porque ya me la hice yo la pregunta, porque bueno, es habitual. ¿Es social porque es subvencionado? ¿El turismo es para pobres? Este turismo, ¿no? El turismo social está destinado solamente para el sector más vulnerable o más vulnerado. Bueno, ¿es independiente de lo político? ¿Puede ofrecer el turismo social a una empresa privada? ¿Se enmarca en una economía social? Bueno, estas son las preguntas que vamos a ir definiendo. Ahí tenemos. Primera definición. ¿Qué es el turismo social? Acá yo elegí un autor, que es Minar. Es una definición que la hace en el 2009, se las leo. Como un turismo con un agregado de valor moral que tiene el objetivo de beneficiar al anfitrión o al visitante en la experiencia turística. Sostiene que dentro de la modalidad deben incluirse tanto las iniciativas destinadas a hacer accesibles las vacaciones a sectores vulnerables como aquellas otras propuestas de base comunitaria en áreas subdesarrolladas. Bien, hay cosas que estamos de acuerdo y otras que no. Fíjense que yo ahí les subrayé algunas ideas y algunos conceptos. Tiene el valor agregado de la moral. Cuando nosotros hablamos de moral, estamos hablando de, bueno, que es una conjunción de sentimientos, percepciones, conductas, ¿no? Que tienen que ver con la ética, la moral, y que está asociado a la historia, ¿sí? Lo llevo a lo simple. Vos tenés en tu familia ciertos valores, te han inculcado ciertos valores, cierta forma de mirar la vida, puede ser negativa, positiva, valores comunitarios, valores individualistas, o sea, cada uno sabe. Pero a lo que voy es, siempre uno está posicionado en la vida desde una determinada forma. No vivimos, no pasamos por esta vida de forma neutral. Todos tenemos un posicionamiento. No existe la neutralidad. Eso es una locura que inventó el universalismo, la ilustración, esto de correr la esencia o el ser y dejar a la razón, ¿no? Entonces, no existe nada que no tenga un valor. En este caso es un valor moral, que lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? El otro es el objetivo es beneficiar al anfitrión o al visitante. En este caso es a los dos. El turismo social debe beneficiar a los dos agentes, ¿sí? Tanto al que ofrece como al que recibe. ¿Por qué es recíproco? Porque es parte de nuestros valores, la reciprocidad, la solidaridad, el intercambio, la inclusión. Bien, lo vamos a ir viendo también. Finalmente, remarqué ahí sectores vulnerables, ¿sí? No hay sectores vulnerables. Los sectores están siendo vulnerados. Uno no nace y dice, yo quiero ser vulnerado y me defino como un sector vulnerable. No, no, no. Hay una política de Estado, hay un modo de producción, hay leyes, un modelo económico que está perjudicando a un sector de la sociedad, ¿sí? A esos que llaman sectores vulnerables, bueno, no son vulnerables. Están siendo vulnerados. Por último, es una propuesta de base comunitaria, indudablemente. Ahora, de áreas subdesarrolladas únicamente, no. El turismo social puede estar en países centrales o en países periféricos, desarrollados o subdesarrollados, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Porque lo hacen los seres humanos. No depende del ingreso que tenga, sino de los valores y la cultura, ¿sí? Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esta definición? En parte sí, o al menos desde mi lugar, en parte sí, en parte no. Pero vamos a ver qué es lo que dice la ley, que es la ley actual de turismo social que se sanciona en el 2005. Bien, dice, el turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios que otorgan facilidades para que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas sus formas.
en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Bien, es bastante amplio. Habla del ocio, ¿sí? El ocio es una palabra que se fue como diluyendo. Había un autor que se llamaba, se me fue el apellido, bueno, ya va a volver, que hablaba de esto de que todo se diluye, ¿no? En la actualidad, después de la globalización. Como que todo pierde su valor sólido. Bueno, el ocio en Grecia o el ocio en nuestras comunidades originarias estaba destinado a la contemplación, a la introspección, a la conexión con la naturaleza, con el ambiente, y de eso se creaba. O sea, el ocio es para crear, ¿se entiende? No es el tiempo sin hacer nada. Eso es importante. El turismo tiene tiempo sin hacer nada, pero en su gran mayoría, cuando uno hace una propuesta turística, la hace desde un lugar determinado, dejando un mensaje, marcando una experiencia, queriendo vivir algo, ¿no? Entonces, bueno, la palabra ocio es importante. Bien, esta es la definición que tenemos en la ley actual, que obviamente ha sido de algún modo modificada por el decreto ley que sancionó el 70-2025 el gobierno actual, que también vamos a hablar un poquito de eso. Bien, finalmente elegí esta definición cortita de Arthur Hamlock, o bueno, nada, tengo una muy mala pronunciación. Este hombre tiene una historia de vida maravillosa, porque bueno, ahí lo ven, él fue parte de lo que fue los campos de concentración nazi, y a través de su transformación, de pasar, hoy podríamos llamarle resiliencia, ¿no? De pasar todo lo malo a lo bueno, de tener una experiencia de vida y entender que depende de uno transformarla, bueno, se encarga de crear una de las organizaciones más importantes de turismo social. Y lo que dice el turismo no es solo un acto de comercio, sino que se ha convertido en un hecho de civilización. Y en esa palabra tenemos todo. Civilización. Cuando habla de civilización está hablando de valores, de forma de vida, de una filosofía de vida. El turismo fue también parte después de la posguerra, de una forma de mantener la paz a nivel mundial. Entonces, no es joda cuando hablamos de turismo, ¿sí? Tiene una connotación enorme. Ahora, cada uno de los proyectos de país, de estos que yo les hablaba, le va a dar un valor particular, ¿sí? Bien, sigamos. ¿En qué se diferencia del turismo convencional? Bueno, en mucho, ¿sí? En mucho. El turismo social, primero que empieza en Europa, ¿no? O sea, hace muchísimos años lo vamos a ver, estamos hablando del año 1873, que son las primeras experiencias, podríamos decir, del turismo social. Después se va como a institucionalizar a nivel mundial a partir de 1948 con la ONU. Pero, bueno, básicamente se define o se diferencia del turismo convencional en cuanto a los valores, a los objetivos que tiene el turismo social, ¿sí? Entonces, por un lado, nuestro turismo, el turismo que nosotros vamos a predicar, a planificar y a ofrecer, es recíproco. Es recíproco no solo entre los seres humanos, sino también con nuestro ambiente, ¿sí? A mí cada vez que yo hablo de esto se me viene a la mente la vida y la percepción de las comunidades andinas, de las comunidades originarias, ¿no? Que vivían en un ambiente de naturaleza y de comunidad muy particular, donde no existía el hambre, no existían las falencias tan grandes que tenemos hoy, pero sobre todo no existía este vacío existencial que vivimos hoy, ¿no? O sea, la gente hoy tiene un vacío existencial tan grande que no sabe de dónde agarrarse para seguir teniendo esperanza. Bueno, el turismo apunta a eso. Uno cuando viaja renace, se reinicia. Y no solo uno, sino con el otro, ¿no? O sea, bueno, es recíproco. Tiene que ser una experiencia para todos los que estamos inmersos en esa experiencia de turismo social. Esa conciencia, ¿sí? Y esa conciencia es una conciencia histórica, política y de identidad,
¿Por qué? Yo cada vez que hago un recorrido, el lema que yo tengo es la conciencia histórica hacia la conciencia política. Si nosotros no conocemos nuestra historia, difícilmente votemos o seamos parte y participemos de un proyecto de país que nos beneficia, ¿no? Entonces hay que ser coherente en lo que yo deseo con lo que el camino que tomo para llegar a ese objetivo. Entonces, el turismo social tiene que ser a conciencia de que le tengo que dejar algo al otro, a conciencia de que hay un montón de experiencias previas, de luchas y conquistas de derechos que se han logrado para tener hoy un turismo social, que es político, lo vamos a ver, nada se aleja de la política en esta vida, todo es político. Si vos no te ocupás de la política, se va a ocupar otro, ¿sí? Pero el turismo también tiene que ver con lo político. Y acá hay que diferenciar lo político de lo partidario, ¿sí? No estamos hablando de partidos políticos, sino es político. O sea, nosotros necesitamos políticas públicas que estimulen, que desarrollen y que le den valor al turismo social, bien, para que no sea solamente para pocos. Es sostenible, tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que estar, no sé, ejemplo. Cuando nosotros trabajamos, cuando yo trabajaba en la CAMP, ustedes no, teníamos una idea de que el turismo tenía que aportar al desarrollo territorial de los pueblos y de las ciudades. Entonces, habíamos tenido una idea que es, a través de las mutuales más antiguas, ¿sí? El mutualismo es antiguo, el mutualismo surge obviamente en Europa, llega acá con el tema de la inmigración, igual que la idea del cooperativismo, y lo que tenemos es que en los pueblos existen mutuales muy, muy antiguas, como son a su vez también los clubes españoles, portugueses, ¿no? Son todas asociaciones que han construido los propios ciudadanos para, de forma conjunta y comunitaria, poder ayudarse económica y espiritualmente. Entonces, lo que habíamos hecho era una especie de circuito, entonces la mutual más histórica, que estamos hablando que empiezan algunas en 1850, se hacían un recorrido por la mutual, ¿no? Se había creado una especie de museo y demás, después hacen un recorrido por la ciudad y terminan almorzando o merendando en algún local gastronómico. Entonces, todo eso va generando desarrollo local y es capital que queda en los lugares, no se va, no, o sea, es un desarrollo sostenible, ¿sí? Se va generando capital que queda en la ciudad, se vuelve a reinvertir y con eso tenemos la parte virtuosa de la sostenibilidad. También tiene que ver con el medio ambiente, claramente, no solamente con lo económico. Bueno, accesible tiene que ver con ofrecer todas las posibilidades para que todas aquellas personas con movilidad reducida, con alguna capacidad diferente, pueda acceder. Justo y solidario, esto es clave. O sea, cuando yo digo turismo social y estoy hablando a nivel económico, estoy hablando de que todo lo que yo hago, toda actividad tiene que tener una función social. Nosotros hemos tenido en algún momento una constitución que se sancionó en 1949 que decía que el capital tenía que tener una función social, es decir, la economía tenía que estar en función de los seres humanos, de los pueblos, de las comunidades. Hoy está al revés. O sea, nosotros trabajamos para que el capital se reproduzca y nunca lo tenemos, ¿sí? O sea, se va. Bueno, entonces, justo y solidario. Justo habla del valor, de lo que yo doy, de la redistribución, ¿no? Bueno, y comunitario. Nadie se desarrolla en esta vida solo, siempre necesitamos de los otros. Y si de los otros lo que tenemos es que tenemos una población triste, difícilmente podamos tener una linda experiencia turística, ¿no? Entonces, bueno, es comunitario desde esos valores. Bien. ¿Es social porque es subvencionado? Esto es una típica pregunta como la pregunta de ¿es un turismo para pobres? Son las preguntas que nos hacen, ¿no? Bien, ¿es social porque es subvencionado? La realidad es que se sostiene en Argentina, ¿sí? Se sostiene por el aporte de las entidades gremiales, mutuales, cooperativas y de los gobiernos en sus diferentes niveles. Cuando hablo de niveles, nacional, provincial y local. Como es comunitario, como es solidario, como tiene estos valores de reciprocidad,
claramente el turismo social se sostiene por nosotros, por los que lo utilizamos y porque hay una política pública que debe tener desde el presupuesto nacional un porcentaje destinado, ¿sí?, al ocio y a la recreación de la población, llámese turismo social. Entonces, vamos a ver, históricamente se sostiene con el movimiento obrero, con las mutuales, ¿sí?, con las cooperativas y con el presupuesto. Pero lo que quiero que quede claro es que no siempre es subvencionado, pero sí es con el aporte de los trabajadores, con el aporte de los socios de las mutuales o de los participantes de la cooperativa. ¿Está bien? Solamente hay un caso que no es acá en Argentina, que es una entidad privada, que ahora la vamos a ver, igual ya la vieron en la primera clase. Bueno, esto es una foto básicamente de lo que es el predio de Chapadmalal, que se crea durante el peronismo. Elegí esta foto para que vean la dimensión que tienen, de cuál es la importancia que se le daba al turismo dentro de este proyecto de país, que lo vamos a desarrollar dentro de un par de minutos. Pero ahí quiero que vean que tenemos, yo no sé si ustedes, si yo muevo el mouse se ve, pero fíjense, hay varios bloques, ¿sí? Está dentro de un marco verde, son un montón de hectáreas cercanas a la playa, o sea, el mejor lugar son costas o espacios que inmobiliariamente son carísimos, ¿sí? Cuestan mucho. Tenemos deporte, acá no se ve, pero hay una iglesia. Entonces, fíjense, este predio no solo está destinado a albergar a las familias o a los contingentes, sino que también proporciona esta idea del ser humano de forma integral. O sea, uno tiene una parte material y una parte espiritual. Esa parte espiritual también tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la creencia y la fe. Hay un museo, tiene que ver con la historia, ¿no? Bueno, esto es como una organización típica de lo que es el turismo social en la Argentina en la época del peronismo. Sí, no era el único. Bien. Siguiente pregunta. ¿Es turismo para pobres? Bueno, acá yo elegí una frase que da Juan Domingo Perón en 1945. Todavía, si no me equivoco, no era presidente, estaba en esa transición de cuando fue vicepresidente y tuvo que renunciar, y es el famoso 17 de octubre, y luego empieza su campaña presidencial. Y dice: pensamos estructurar el turismo social en forma que no sea un privilegio de los pudientes oxigenar o modificar su cuerpo después de un año de trabajo. El mar y la montaña deben ser accesibles a todos los hombres, ricos o pobres, porque la salud no reconoce distinción distintos grados de necesidad. El obrero, sin un desembolso que pueda perjudicarlo para el resto del año, debe poder pasar 15 o 20 días anuales en las playas o en las sierras, ¿sí? Fíjense que hay una concepción dentro de lo que es el peronismo con sus tres banderas, ¿no? Independencia económica, soberanía política y justicia social, y dentro de esa justicia social entra el turismo. ¿Por qué? La unidad más importante para el peronismo o el justicialismo en su filosofía es la familia. Y una familia necesita pasar tiempo para crear lazos, para tener comunidad, ¿sí? Entonces, si un obrero no podía con su trabajo tener 15 días de vacaciones, está alienado. Y de eso se trata el turismo social. Laburamos, pero también disfrutamos, ¿sí? Y ese disfrute es a través de la familia y de la comunidad. ¿Les parece? No lo tomen como algo conservador cuando yo hablo de la familia, como porque está como muy estructurado, ¿no? Para nada. O sea, piénsenlo en las familias actuales. Ahora, ¿cuántas de las familias hoy en la actualidad pueden disfrutar de 15 o 20 días juntos en la playa o en la sierra? ¿No? O sea, espiritualmente el sistema capitalista y el neoliberalismo nos lleva a estar constantemente laburando, no nos alcanza el dinero, no podemos disfrutar de las familias y el resultado son familias fragmentadas, ¿no es cierto? O sea, bueno, parece que no está conectado, pero sí. Bien, ¿es independiente de lo político el turismo social? Bueno,
Creo que ya esta respuesta no es necesaria ni aclararlo, pero bueno, sin la sanción de leyes laborales, sin políticas públicas que focalicen en la justicia social y sin entidades comunitarias no sería posible el turismo social, ¿sí? El peronismo destinó el 1,5% del presupuesto del segundo plan quinquenal a turismo social. Claramente que tiene que ver con el contexto en el cual se daba el turismo social dentro del peronismo, un país industrializado con índices de inflación relativamente bajos, la participación del asalariado y del empresariado era un 50% cada uno en el PBI, o sea, realmente era maravilloso. Entonces, claramente teníamos el 1,5% para destinar, teníamos la Fundación Eva Perón, bueno, eso ahí lo vamos a ver. ¿Es independiente de lo político? Seguimos con esta pregunta. Fíjense, ahí busqué algunas noticias recientes, ¿no? El gobierno modificó la Ley Nacional de Turismo para impulsar el libre desarrollo de la actividad. El gobierno prepara una resolución para desregular el turismo en los parques nacionales. O sea, no existe la no intervención del gobierno en la economía. Y cuando digo economía, estamos hablando también del turismo. Siempre, todos los gobiernos intervienen en la economía, para bien, para mal, para un sector o para otro, ¿sí? Entonces, así como el peronismo intervino en la economía para estimular el turismo social para las grandes mayorías, principalmente obreras, bueno, en el caso del liberalismo, en el caso actual que tenemos este gobierno, lo hace para desregularizar y dárselo a los privados. Entonces, claramente, ahí tenemos marcado la línea política y que obvio que el turismo no está descontextualizado de lo político, ¿sí? Bien. ¿Puede ofrecer el turismo social a una empresa privada? Bueno, existen pocas experiencias surgidas desde el ámbito privado. La que más se conoce está en Brasil y es el SEC, que se crea en los años 40. Fíjense que en toda América Latina en los años 40 se dan, 40 y 50 más o menos, se dan gobiernos que van a apostar a la soberanía política, a la justicia social, y son principalmente los de México con Cárdenas. En Brasil estuvo Vargas y en Argentina estuvo Perón. ¿Sí? Esos son como los tres emblemáticos que han logrado la industrialización en América Latina, que han logrado nacionalizar empresas, que han logrado en algunos casos hacer reformas agrarias, bueno, y que obviamente el turismo social fue parte de la política de Estado. Entonces se le dio un impulso muy importante y que hoy en día siguen existiendo y que no hubo otro gobierno, que al menos en Argentina, que aporte de esa forma, ¿sí? Nosotros, en el último gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, sí logramos volver a poner en funcionamiento muchos de los, por ejemplo, en Chapadmalal, en Embalse, ¿no? Pero lamentablemente no se pueden hacer nuevos. Bueno, se enmarca en la economía social el turismo social. Y acá les presento también una frase, un pensamiento en realidad, de Chauvin, que dice: es una experiencia que concilia el desarrollo turístico con la protección del entorno y el respeto por la identidad y los valores culturales de las poblaciones locales. De esta forma, el turismo social se convierte, de alguna forma, en un importante protagonista de la economía social, la que el valor económico añadido puede estar en consonancia con los valores sociales. La última frase es la más importante, ¿sí? Protagonista de la economía social en la que el valor económico añadido puede estar en consonancia con los valores sociales. O sea, si hay algo que caracteriza a la economía social es esto. Volvemos. El centro de lo económico es el ser humano y la comunidad. Entonces, la economía tiene que estar en función de lograr la felicidad del ser humano y de la sociedad. Voy a enchufar la computadora. Bien, entonces, claramente el turismo social se enmarca dentro de lo que es la economía social, ¿bien? Por los valores que tienen, se comparten. Bueno, espero que vengan bien, que si tienen alguna duda recuerden anotarlas y hacerlas a través del foro o por mensaje privado en el campus, ¿sí? Bien, vamos, breve historia del turismo. Venimos como así, media hora llegamos, perfecto. Bueno, me hago un mate, denme un minuto. Bueno, acá hacemos muy breve, ¿sí? Como esas etapas
por las cuales el turismo a nivel mundial ha pasado. La idea es que puedan asociar, como siempre les digo, el turismo a diferentes proyectos de países, que lo puedan meter dentro del proceso histórico de nuestra Argentina, que entiendan que no está descolgado de la nada, sino que es parte de un proceso histórico y político, ¿sí? Bien, este autor va a dividir la historia del turismo en 4 etapas. La primera él llama el turismo tradicional, que empieza a partir de la Revolución Francesa. Les voy a tirar algunos tips, no vamos a meternos específicamente en esto, pero sí para que entiendan una evolución, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa es una revolución social que pone, que cambia, digamos, los estamentos de la sociedad, primero en Francia y después se expande a todo la parte occidental, digamos, hasta llegar a la Argentina, claramente, ¿no? Bien, entonces, el sector que va a surgir de la Revolución Francesa es la burguesía. La burguesía es aquella que va a estar como compitiendo o tratando de sacarle el rol relevante que tenía la nobleza. La nobleza viajaba, sí, claro, viajaba, se tomaba sus tiempos de ocio, bien, pero cuando aparece la burguesía tiene ese ideal o ese apetito por producir ganancia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se modifica esto de que vamos a algún lugar para conocer y nada más, para estar bien, para tener tiempo de ocio, y aparece esta idea de sacar cierto rédito económico de lo que es el turismo. Luego viene la etapa del turismo moderno, que es a partir de la revolución industrial. Y ahí aparece todo el desarrollo a vapor, los grandes barcos, ¿no? Estamos hablando de la época del Titanic, donde la gente empieza a viajar. Y viajar implica intercambiar ideas, conocer culturas, traer y llevar proyectos de un lado a otro. Bueno, es maravilloso todo lo que sucede cuando uno viaja. Entonces, la revolución industrial permite, a través de lo que es el automóvil, los grandes barcos, ¿sí? Empezar a movilizarnos por el mundo, a tener nuevos espacios. Surgen nuevos lugares para ir a visitar, nuevos centros turísticos, ¿sí? Entonces se va desarrollando. Después tenemos una época de transición que va del 14 al 45, que son los periodos de guerra y entreguerra. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tenemos el periodo de entreguerras y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Del 45 al 49, perdón, del 39 al 45. Después empieza la Guerra Fría. Bien, ese periodo de transición que va entonces de guerra a guerra y el periodo de entreguerras, es donde se da el boom del comercio. Y el turismo crece muchísimo. Si nosotros pensamos acá en Argentina, aparecen esos grandes hoteles. Ahora se me viene el hotel de Sierra de la Ventana, el viejo hotel, creo que era Club, si no me equivoco. El Edén, bueno, son todos hoteles, el Edén que está en Córdoba, que aparecen en la época que acá se llama Bella Época, ¿no? Donde nosotros no tenemos burguesía, tenemos una aristocracia. La aristocracia, dueña de la tierra, había logrado en esa inserción en el mundo económico a partir de la creación del Estado-Nación, empezar a exportar cereales y carnes. Entonces, dueña de la tierra, empiezan a exportar. Se da un crecimiento económico muy importante en la época del 80 al 20, ¿sí? 1880 a 1920. La Argentina crece muchísimo, pero ojo, no se desarrolla, porque crecen los índices económicos, pero ese dinero no se invierte nuevamente en la nación, no se invierte en industria, no se genera empleo, no se genera ciencia y técnica, entonces no se desarrolla, ¿sí? Esto es importante. ¿Crece? Sí. ¿Se desarrolla? No. Entonces, durante la Bella Época, ¿qué tenemos? Estas grandes familias creando sus grandes palacios, ¿no? Acá en Argentina, perdón, en Buenos Aires tenemos en Retiro, por ejemplo, el Palacio Paz, el Palacio Anchorena, los grandes rascacielos como el Cábana. Bueno, todo esto se desarrolla en esa época porque teníamos muchísimo dinero para invertir. Y se invertía de forma individual, como les estoy diciendo. Muy pocos crearon una industria para pensar en el futuro y decir, bueno, vamos a invertir para desarrollarnos industrialmente y dejar de exportar
productos primarios. Bueno, en esa transición se empiezan a dar entonces estas grandes hoteles de lujo. A su vez aparecen los petit hotels, donde la gente, digamos que vendría a ser una clase media de la época, empieza a viajar, ¿sí? Nosotros tenemos toda la Avenida de Mayo llena de hoteles donde venían grandes personalidades. Finalmente, tenemos el turismo masivo, donde se desarrolla el turismo como una actividad comercial, que es a partir justamente de lo que se da en tiempos históricos en la Guerra Fría. Ustedes saben que la Guerra Fría trae un montón de avances, más allá de todo lo que, digamos, de las luchas, las batallas, las guerras y demás, hay un montón de avances, ¿no?, que se habían logrado en etapa previa, llámese nazismo, ¿sí? Bueno, el avance tecnológico es enorme, por lo cual ahí aparece también el avión como una posibilidad de viajar y se empieza a generar el turismo como una actividad comercial. Todo esto que estamos hablando tiene que ir acompañado, sí o sí, de una evolución jurídica. Y esta es la parte en la cual no me voy a meter porque es bastante tediosa y es simple. Ustedes después la pueden ir leyendo, pero fíjense que empieza en Alemania en 1873, ¿sí? Estamos hablando, Alemania es en este momento una potencia, ¿sí? Y se empiezan a pagar las vacaciones para algunos funcionarios del Estado. Después aparece en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí?, donde se extiende ese derecho. En 1920 en Italia aparece esta organización que es la Opera Nazionale de Polvoro, que es de Pollavoro, que bueno, que tiene que ver con esto de los derechos laborales, ¿sí? Vuelve a Alemania a tener en el 33, estamos hablando que ya está Hitler en el poder, en el 23 asume Mussolini en Italia, o sea que estamos hablando que el fascismo tiene una historia de turismo social, fascismo y nazismo, ¿sí? Aparece la fuerza de la alegría, ¿sí? El nazismo creía que el pueblo tenía que tener cierta alegría o bienestar para poder defender la patria, ¿sí? Después en el 36 se extienden las vacaciones pagas a través de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, en Argentina surge en el 37 la primera secretaría o en realidad dirección municipal de turismo que va a empezar a impulsar ese sector como un gran sector turístico, que era donde iban nuestras clases altas a veranear. Y ahí en el 48 aparece la Declaración de Derechos Humanos con la ONU. O sea, al finalizar la Guerra Mundial, ¿sí?, lo que se intenta es evitar una siguiente guerra, ya estábamos en la segunda, evitar una tercera guerra, entonces se crea la Organización de Naciones Unidas, que diplomáticamente debería ir solucionando todos los conflictos que aparecen. Más allá de eso, de esa ONU se van a ir desprendiendo diferentes organismos. Entre ellos está la OEA, por ejemplo, Organización de Estados Americanos, ¿sí? También surge el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano. Bueno, son un montón de entidades que surgen a partir de la ONU. Entre ellas, entonces, decimos la Declaración de Derechos Humanos, donde aparecen los derechos sociales, económicos y culturales. En 1948 se habla de un mejoramiento espiritual y físico. Fíjense cómo van abarcando cada vez más el tema de lo que representa el turismo dentro de la política internacional. Para esta época, en el 48, nosotros estamos en pleno peronismo, ¿sí? Y en el 49 se sanciona la Constitución Nacional que tiene el turismo social reglamentado. Entonces, se habla de espiritual y físico, que es lo que nosotros ahora vamos a desarrollar, entender al hombre en esta doble dimensión, ¿sí? No todo es económico, porque por más que yo le ponga dinero a través de los mejores salariales, si no garantizo ese derecho, difícilmente esa familia pueda irse de vacaciones. Bueno, luego de la Carta de Viena, la declaración de Manilla en el 80, ¿sí?, que habla de la paz duradera, entonces cómo el turismo empieza a aportar a la paz y que también nosotros para que el desarrollo del turismo se dé necesitamos que los gobiernos estén en paz y no en guerra, ¿sí? En 1982 se da la Declaración de Acapulco, donde aparece la responsabilidad del Estado de garantizar ese estilo de turismo.
Finalmente, la Carta del Turismo y el Código Turista, donde aparecen los derechos y obligaciones de cada uno de nosotros. La reforma constitucional con los tratados supranacionales. Acá ya estamos en pleno neoliberalismo, por lo cual va a empezar a complicarse la situación. El 99, Código Mundial para el Turismo. Sigue hablando de turismo social. Finalmente, nosotros, 2005, en enero, se da la sanción de una nueva ley con acceso multicultural del turismo. Bien, eso lo googlean y está. No hace falta que nos metamos demasiado en la cuestión jurídica. Acá viene lo importante. Ya vamos 40 minutos. Vamos que se puede. Nos quedan unos 10 o 15. Bien, turismo social como política de Estado en Argentina durante el peronismo. Yo acá elegí algunas cosas, uno no puede contar todo en una hora, solamente algunas cosas. Fíjense, vamos primero a la frase. Jauretche es un pensador, ojalá que muchos lo conozcan, un pensador argentino, uno de los miembros de Forja, que tiene un pensamiento muy, muy interesante, les recomiendo leer. Y él dice, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Y claramente el turismo está dentro de la alegría de los pueblos, ¿no? De ese momento de compartir con otros, un momento de despejarse, de pensar en proyectos nuevos, de ponerte en contacto con otras familias. Bueno, entonces ahí entendemos dentro de estos dos proyectos de país del cual yo les vengo hablando al principio, la importancia del turismo social, ¿sí? Que da felicidad al pueblo. Si el pueblo no es feliz, no va a defender la patria. Esto es así. Bien, vamos ahí que dice turismo como parte de una filosofía. Fíjense, hay una concepción del ser y la comunidad dentro del peronismo. El peronismo tiene un libro que es muy interesante, no es muy fácil de leer, pero sí es interesante, que se llama La Comunidad Organizada, que se desprende de un congreso que se hace acá en 1949 de filosofía, es el primer congreso latinoamericano de filosofía que se hace en Latinoamérica, que nosotros recibimos a los principales filósofos del mundo. Y ahí la Argentina se expresa ante el mundo en esta concepción que tenemos nosotros del ser y la comunidad. Y el ser está entendido en dos dimensiones, como les dije, física y espiritual. Nosotros hoy podríamos decir, tenemos que tener los chakras alineados, ¿sí? O sea, esta idea de la sociología positiva, bueno, toda esta idea viene de la parte espiritual. Nos damos cuenta que por más que tengamos plata, si tenemos un vacío existencial, no nos sirve de nada. Entonces tienen que estar de la mano. Nosotros somos materia y espíritu. Tenemos que alimentar ambas cosas y el turismo ahí tiene un rol fundamental, ¿sí? Por otro lado, el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo cronológico y un tiempo existencial. El cronológico es el que nos marca el capitalismo, las horas, el reloj, tenemos que hacer esto, la rutina diaria. Pero hay un tiempo existencial, un tiempo que es eterno. Entonces, ahí es cuando vos decís, che, recuerdo estas vacaciones que tuvimos en familia, con amigos, esta experiencia que vivimos. Bueno, ese tiempo se hizo eterno, quedó marcado no solo en tu memoria, sino en tu forma de concebir la vida. Si vos conocés algo, te gusta esa experiencia, vas a querer no solo tenerla nuevamente, sino que el resto también la viva, ¿no? Bien. Por otro lado, el peronismo tiene un plan de gobierno. Entonces, así como tiene una filosofía donde marca la concepción de hombre, de comunidad, que es la política, que es la ética, ¿no? Tiene el plan de gobierno. Y ese plan de gobierno habla de justicia social y defensa nacional. No nos vamos a meter mucho, pero sí entender que el turismo está enmarcado en un plan de gobierno donde Juan Domingo Perón lo que dice es hay que defender, si nosotros queremos ser un país potencia, tenemos que defendernos. No es atacar al otro, pero tenemos que saber que cuanto más crezcamos, más nos desarrollemos, los imperios van a querer atacarnos. Entonces, tenemos que tener una población espiritualmente fuerte para que pueda soportar todo eso. Por eso aparece la justicia social. Si yo no le doy al pueblo argumentos para que sea feliz en la Argentina, el pueblo se va a querer ir, ¿sí? El pueblo no va a ir a una guerra a defender la patria. Los soldados que fueron a Malvinas
fueron porque amaban la patria, porque creían en un proyecto de país, creían en esas cuestiones, ¿sí? Tan importantes, ha sido una gesta histórica. Hoy, si hubiese una guerra, no sé cuántas personas irían a la guerra de forma voluntaria, ¿sí? Porque tiene que ver con qué sentido de pertenencia me da el país, qué también la paso dentro de esta sociedad, bueno, toda esa cuestión. Tiene un plan económico, como dijimos, el peronismo destina en su segundo plan quinquenal el 1,5% del presupuesto para desarrollar mayores hotelerías, ayuda a través del crédito, una vez que nacionaliza la banca, puede controlar la política monetaria y crediticia, por lo cual estimula no solo a las empresas que son mixtas del Estado y privadas a desarrollar hoteles, planes, programas, sino también que le permite a la familia sacar un crédito, ¿sí? Bueno, es parte de la conciencia social, de la identidad y de la fraternidad, ¿sí? Hay una frase que tiene el peronismo que es esta: conocer la patria es un deber. Y la otra es poner las bellezas de la patria al alcance del pueblo. Entonces, dentro del peronismo se entendía que si nosotros no conocemos nuestro país, las grandes maravillas que tenemos en nuestro país, difícilmente podamos querer a nuestra patria, ¿sí? Yo hasta que no fui a las cataratas de Iguazú no tuve la dimensión de lo que es y que no existe otra catarata igual a nivel mundial, ¿se entiende? Hasta que no ves el glaciar o hasta que no vas a una comunidad en Misiones, en Iguazú, de estas comunidades originarias y te explican cómo viven y cómo cazaban y cuál era la concepción que tenían de la familia, no lo entendés, no lo dimensionás. Entonces, es necesario conocer. Ahora, para conocer hay que viajar. Para viajar hay que tener dinero. Para tener dinero tenemos que tener un mercado interno. Y para tener un mercado interno tenemos que tener un gobierno que tenga políticas que estimulen todo eso. ¿Se entiende? Perfecto. Perdón, vuelvo. Fíjense que tenemos ahí la Fundación Eva Perón, el flyer que les pongo. Flyer, bueno, en ese momento era una pancarta, ¿no? Fundación Eva Perón, Turismo Económico a Chapatmalal, entre Mar del Plata y Miramar. 14 días todo incluido. Bueno, la Fundación Eva Perón es una organización libre del pueblo que se crea durante el peronismo con el aporte, ojo acá, con el aporte de los sindicatos, de los trabajadores y provenientes de un impuesto que se le ponía al juego en el hipódromo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de toda esta, digamos, financiamiento, se empieza a crear el complejo de Chapatmalal, de Embalse, los parques nacionales. Bueno, fíjense la importancia que tuvo la Fundación Eva Perón, ¿sí? En resumen, para que haya turismo social tenemos que tener derechos laborales garantizados, no simplemente. Cuando digo garantizado es, pero el peronismo a partir bueno, antes de que asuma Perón como presidente dentro del departamento y la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a dar derechos laborales. ¿Para qué da esos derechos laborales? ¿Porque adora el movimiento obrero? No tanto eso, simplemente porque está creando el mercado interno. Sin mercado interno no funciona la economía. ¿Sí? Si no tenemos dónde vender los productos a nivel nacional, los exportan. Y lo que se exporta no queda en el país. Entonces, derechos laborales, pero a su vez garantiza, ¿sí?, ese derecho. ¿De qué forma? Bueno, a través de las leyes, a través de la Constitución y a través de la ayuda o la orientación del crédito para sindicatos y empresas que puedan construir sus propios hoteles. Se hace el tren a Mar del Plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las familias pueden tomarse un tren e ir a Mar del Plata, porque una cosa que yo te diga, actualmente, ¿cuántos de nosotros nos dicen, bueno, tenés 15 días de vacaciones, perfecto, ¿qué hago? ¿A dónde voy? A mi casa, porque no tengo plata, ¿sí? Entonces, el derecho está, pero no está garantizado. A través de las nacionalizaciones, se nacionaliza, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el turismo social, como les dije, los bancos, entonces el crédito puede estar orientado a la justicia social, se nacionaliza, se crea el aeropuerto de Jorge Newbery, se nacionalizan la línea aérea de bandera, bueno,
Fomento de sindicatos, cooperativas y mutuales. Durante el primero y segundo plan quinquenal, las cooperativas han tenido, igual que los sindicatos mucho más desarrollados, las cooperativas en desarrollo, un rol principal, porque es la de ofrecer turismo a un bajo costo o a un precio justo, como veníamos hablando, para que las familias puedan acceder a la recreación. No solo eso, sino que el lugar donde está haciendo y que alberga a todas esas familias pueda desarrollar territorialmente su capacidad. Bien, había propuestas de larga, mediana y corta distancia. No solo era ir a las cataratas, no solo era ir a Mar del Plata, sino a los pueblos más cercanos. Se iba a Luján, se iba a siempre hablo de Buenos Aires porque es el lugar donde estoy, ¿no? Mil perdones por aquellos que están en otros espacios, pero a la ciudad de los niños, ¿sí? El turismo social como una herramienta multifacética, entonces no es solamente comercial, no es solamente económico, sino que es espiritual, es parte del desarrollo nacional, es parte de la interactuar con otros países, con otras culturas, con otras tradiciones, ¿sí? Y es una política de equidad. O sea, si el gobierno no interviene y genera esta posibilidad de que vayamos a vacacionar o a conocer, difícilmente una empresa privada lo haga. Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿sí? Y vamos terminando. En el 51 se crea la Dirección de Turismo y Parques del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se hacían paseos que duraban toda una jornada, realizaban un circuito que incluía varias obras llevadas a cabo por el gobierno de Buenos Aires y la capital, entre ellas las instalaciones de Ezeiza. En Ezeiza no solo estaba el aeropuerto internacional, sino que también estaba el hogar escuela. Entonces había muchos, y los bosques, ¿no? Entonces había un lugar hermoso donde se podía ir. Bueno, a partir de 1947 el Ministerio de Obras Públicas empieza a promocionar la construcción de hoteles, ¿sí? Y a su vez se dan préstamos, o sea, se crea un programa crediticio que se llamó Préstamos Nacional Hotelero, que daba el banco hipotecario para que los sindicatos puedan construir sus propios predios. A su vez también la Fundación Eva Perón los ayudaba, ¿sí? Bien, vamos a ir pasando todo esto que ya lo hablamos. Es importante que cuando nosotros hablamos de turismo social, el relato, la planificación que hacemos nosotros de ese recorrido, también esté en consonancia con esta idea del turismo social. Entonces, por ejemplo, durante el peronismo, como también fue en 1880 con las presidencias fundadoras que eran liberales, cada una tiene un estilo arquitectónico específico que defiende los intereses culturales que creen que son los convenientes, ¿no? Entonces, durante el peronismo tenemos una arquitectura rústica y pintoresca, un modernismo atenuado, un neoclasicismo y un modernismo radical. Fíjense que no aparece, por ejemplo, la estructura o la arquitectura británica o de los Tudor, ¿no? Entonces tiene que ver con esta idea de, si nosotros estamos queriendo ser independientes económicamente y estamos diciendo que el país que más nos endeuda, que más nos explota son los británicos, no podemos construir algo con arquitectura británica, porque no es coherente. No quiere decir que tengamos que destruir nada, ¿no? O sea, simplemente elegir otros estilos arquitectónicos que sean más representativos de nuestra propia cultura. Entonces, por ejemplo, aparece toda la parte del neoclasicismo. Si nosotros vemos la fundación, lo que era la Fundación Eva Perón, que hoy es la Facultad de Ingeniería en Paseo Colón, vamos a ver que tiene unas columnas divinas que representan justamente lo neoclásico, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo griego y lo latino. Entonces, bueno, ahí vemos cómo busca la raíz en lo latino y no en lo británico. Bien. Finalmente, ¿cómo tengo que entender el turismo social? Desde diferentes dimensiones. Y somos nosotros los encargados de defender y predicar todo esto, porque la gente muchas veces no lo conoce. Entonces, el turismo como actividad comercial, sí, ya lo sabemos, ¿sí? El turismo como herramienta estratégica dentro de la economía. Hacer que no solo sea sustentable, sino que sea parte del funcionamiento y del dinamismo que tienen las economías domésticas o internas. El turismo social como una política de Estado, como lo fue en el peronismo, ¿sí? ¿Qué significa política de Estado? Que está enmarcada en un proyecto de país que tenga objetivos
que aporten al objetivo general del Estado, que era la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. ¿Para qué? Para la felicidad del pueblo, ¿sí? Un turismo social como herramienta y aporte al desarrollo material y espiritual. Estamos hablando de cuando nosotros pensamos en gestionar, en armar algo desde el turismo social, tenemos que tener consciente que lo que tenemos que ofrecer tiene que apuntar no solo a lo material, sino también a lo espiritual. Hay que dejar un legado en cada una de nuestras acciones, en cada experiencia que hacemos, ¿sí? La persona que viene tiene que salir transformada o tiene que llevarse algo nuevo, un aporte. En mi caso, en mis recorridos, yo hago mucho hincapié en la conciencia histórica, porque la conciencia histórica hace la conciencia política, ¿sí? Bueno, el turismo social como un puente para integración regional. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, el caso, seguramente se los contó el profesor Mercy, de la rueda sindical, que tiene contactos y lazos con la ITSO, que es una entidad latinoamericana a nivel mundial, pero tiene una específicamente para América Latina, donde crea contactos, convenios de cooperación con todo el turismo social de América Latina, ¿sí? Es muy enriquecedor. El turismo social como comunitario, accesible y sostenible. Bien, fíjense, todo lo que sacamos de la palabra turismo social. Finalmente, ¿cuáles son nuestros desafíos actuales? Un montón. Volver a posicionar el turismo social como parte de del desarrollo nacional, ¿sí? Estas son algunas que a mí se me ocurren, seguramente ustedes tengan otras y estaría bueno que lo compartan, ¿sí? El desarrollo territorial y local, crear experiencias que aporten al desarrollo del lugar donde yo estoy. Todos los pueblos tienen algo de historia, todos los pueblos tienen un polo gastronómico. Bueno, hay que pensar la forma de articular la mayor cantidad de agentes posibles para que cuando tengamos ese turismo receptivo, nosotros podamos ofrecer una buena experiencia y generar capital que quede en el lugar, ¿sí? Bien. Respeto solidario y sostenible, ¿sí? Tiene que guardar esto. Hoy, lamentablemente, estamos pasando por una situación política bastante en contra de esto, ¿no? De la solidaridad y la sostenibilidad. Bueno, una apertura de circuitos regionales y locales. Esto se había hecho hace un par de años atrás, ¿se acuerdan? Con los pueblos mágicos acá en Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, red de integración nacional e internacional, que es lo que estamos hablando. Hay que abrirnos, tenemos que capacitarnos continuamente, ¿sí? Para poder estar, porque el turismo comercial tradicional, convencional, sigue creciendo, sigue aportando tecnología, investigación. Si nosotros no hacemos lo mismo, no vamos a estar a la misma altura. De por sí no vamos a competir porque no es imposible competir, tenemos dos lógicas distintas. Ahora, no nos podemos quedar atrás. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que pensar, tenemos que abrir la cabeza y crear y construir experiencias que realmente enriquezcan esto que es al ser humano y a la comunidad desde lo material y lo espiritual y al desarrollo territorial y nacional, ¿sí? Tenemos una tarea muy grande, muy grande. Bueno, esta soy yo con mis recorridos, que me pueden buscar y me encuentran ahí en Tu Guía por Buenos Aires. Bueno, bien, voy a dejar de compartir. Hemos llegado ya al final. Ahí estamos. Bueno, nada, les deseo la mejor de las cursadas. Espero que les haya sido interesante lo que hablamos. Ha sido un pantallazo general. Les voy a dejar material en el aula virtual para que puedan leer, algunos videos para que puedan ver, que seguramente se van a repetir con otros seminarios, con otras clases. Y bueno, quedo a disposición para cualquier consulta que quieran hacer por el campus. Que tengan una hermosa semana y una muy linda cursada.